A continuación resolveremos un ejercicio bastante común en el tema energía y trabajo. El problema es el siguiente. Como podemos observar, estos son los datos que nos otorga el problema y lo primero que debemos hacer es dibujar el diagrama de nuestro objeto sobre el plano inclinado con las fuerzas que actúan en él. Es decir, debemos de dibujar algo parecido a esto. Este sería nuestro diagrama para nuestro problema en particular. Esta sería nuestra fuerza de 150 newtons que jala o empuja nuestro objeto para que pueda existir el desplazamiento. Esta es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que se opondrá a dicho movimiento. Esta es nuestra normal, que es perpendicular a nuestra superficie, en este caso nuestro plano inclinado. Y por último tenemos al peso con sus componentes, P sub y y P sub x. Estas últimas a continuación resolveremos con ayuda del ángulo del plano inclinado, que sabemos que es de 30 grados. Siguiendo a nuestro segundo paso, pasaremos a realizar el cálculo de las componentes de nuestro peso. Tendremos para P sub x el producto de la masa por la gravedad por el seno del ángulo, es decir, los 10 kilogramos por los 9.81 de nuestra gravedad por el seno de 30. Tendremos un resultado aproximado de 49.05 newtons. Realizamos lo mismo para P sub y, el producto de la masa por la gravedad, pero ahora por el coseno del ángulo. Antes de seguir con nuestro problema, hacemos un paréntesis. Aquí se ve claramente el cambio de ángulos, que a diferencia de un plano horizontal, P sub x aquí tendría coseno y P sub y seno. Seguimos con el problema. La masa de 10 kilogramos multiplicando a 9.81 por el coseno del ángulo, que es de 30, tendremos un valor para P sub y de 84.95 newtons. Una vez calculadas las componentes de nuestro peso, pasaremos al siguiente paso, que es calcular el resto de las demás fuerzas. Necesitamos realizar la sumatoria de fuerzas en Y, que por práctica siempre nos han mostrado que es positivos hacia arriba. Observamos que nuestro eje Y tiene dos fuerzas, la normal y P sub Y. La normal positiva, P sub Y negativa, igualando a 0 para nuestro equilibrio. Es decir, la normal va a ser igual a P sub Y, por ende tendremos que la normal tendrá un valor de 84.95 newtons aproximadamente. Una vez calculada la normal, pasaremos a calcular la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción Fr tendremos la siguiente fórmula. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento μ por el valor de nuestra normal, es decir, el 0.2 por el 84.95, dándonos un valor aproximado para la fuerza de fricción de 16.99 newtons. Ahora bien, como se analiza, ya tenemos el valor de todas las fuerzas que se efectúan en nuestro objeto. Tenemos la fuerza de rozamiento, nuestra normal, las componentes de nuestro peso y la fuerza que empuja a nuestro objeto. Entonces, para el siguiente paso, que sería el cuarto, deberemos de realizar el cálculo de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Para ello es necesario tener claro lo siguiente. El trabajo mecánico es una magnitud escalar a pesar de ser el producto de dos vectores. Y el trabajo como tal lo podemos calcular de las dos siguientes formas. Tenemos aquí la primera fórmula o ecuación que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, que va a ser en julios o joules. Y tenemos una segunda fórmula, que es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál va a ser este ángulo? Pues el ángulo que se efectúa en relación a la fuerza y el desplazamiento. Dicho lo anterior, tendremos que el trabajo realizado para la fuerza F va a ser calculado con la siguiente fórmula. El trabajo de nuestra fuerza F va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero ¿qué ángulo va a formar esta fuerza F en relación al desplazamiento? Pues vamos a observar que nuestro desplazamiento es este y nuestra fuerza F va en ese sentido. No forma ningún ángulo. Entonces, nuestros 150 newtons de nuestra fuerza
multiplicando a los 5 metros de desplazamiento por el coseno de 0 va a ser igual a 750 joules. Posteriormente, tenemos el trabajo realizado para la fuerza normal N. El trabajo en la fuerza normal N va a ser igual a la magnitud de nuestra normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Seguimos con lo mismo. ¿Cuál va a ser este ángulo? Pues el que se forma en relación a nuestra fuerza normal y el desplazamiento. En este caso, forman un ángulo de 90 grados. Es decir, nuestra magnitud de 84.95 newtons de la normal por el desplazamiento de 5 metros por el coseno de 90. Por ende, el trabajo realizado por la normal va a ser igual a 0 joules. Para el trabajo realizado por el peso en sus componentes, P sub X y P sub Y, tendremos entonces que el trabajo realizado por P sub X va a ser igual a P sub X por el desplazamiento que se realiza por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo se forma en relación al desplazamiento con P sub X? Pues un ángulo de 180 grados, es decir, tendremos 49.05 por 5 metros por el coseno de 180, nos va a dar un trabajo realizado para la componente en X del peso de menos 245.25 joules. Seguimos utilizando la misma fórmula, cambiando la magnitud de la fuerza y el ángulo, teniendo así 84.95 newtons por el desplazamiento de 5 metros por el coseno de 270. Sabemos que el ángulo formado en relación al desplazamiento y nuestra fuerza de P sub Y forman un ángulo de 270 grados. Entonces, el trabajo realizado para la componente en Y del peso, un valor de 0 joules. Por último, para el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, trabajo para Fr va a ser igual a la magnitud de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento de 5 metros por el coseno del ángulo. Como podemos observar, en relación al desplazamiento y nuestra fuerza de rozamiento se crea un ángulo de 180 grados. Entonces tendremos 84.95 por el coseno de 180, que es menos 1, un valor de menos 84.95 joules para el trabajo en nuestra fuerza de rozamiento. Después de todo esto, pasaremos a calcular el trabajo total, que este será igual a la sumatoria de cada uno de los trabajos que hemos calculado anteriormente, teniendo así un valor total de 419.8 joules. Por último, les dejaré por aquí unos 2 ejercicios con sus resultados para que puedan practicar.